y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios no se impresiona por los logros humanos. Dios busca gente pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú estás basando tu identidad en lo terrenal, te advierto que terminarás no solo frustrado, sino además fuera del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. La entrada al reino de los cielos no es una alfombra roja, no es una pasarela de celebridades, no es un escaparate para la crema innata del mundo. No, Señor, la entrada al reino de los cielos no se te abrirá por tu título académico, ni por tu tarjeta de crédito, ni por tu historial de likes en tus redes sociales. Esa entrada solo se abrirá si tienes pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienvenido una vez más a nuestro podcast. Espero que te encuentres bendecido y dispuesto a estudiar un poco más la palabra de Dios, en el deseo de que nuestra comunión con Cristo sea cada vez más profunda, más firme y más dependiente de su gracia. Hoy vamos a comenzar una serie de reflexiones basada en uno de los pasajes más importantes en el Evangelio de Mateo y uno de los pasajes centrales para entender el ministerio y la obra de Jesús. Me refiero al Sermón del Monte. Específicamente vamos a estar hablando de las bienaventuranzas. Yo te invito a que personalmente dediques tiempo a estudiar el Evangelio de Mateo. Apenas son 28 capítulos y de esta manera te convenzas que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es donde se encuentra el Sermón del Monte, son importantísimos para entender todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo y la manera en la cual nosotros tenemos que venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Cuanto más claro tengas el contenido del Evangelio de Mateo, más fácil nos será entonces entender las palabras de nuestro Señor. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo. Antes de eso, en el capítulo 1 en Mateo se nos dio la genealogía de Jesús. En el capítulo 2 se nos habló del nacimiento de Jesús, algo que recordamos mucho en temporada de Navidad. En el capítulo 3 se nos habló del bautismo de Jesús. En el capítulo 4 viene la tentación de Jesús y en el capítulo 5 y hasta el capítulo 7 lo que tenemos es este discurso de Jesús conocido como el Sermón del Monte. Antes de seguir, quiero brevemente retomar la idea principal. Si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas, porque ahí hablábamos de que la esencia del cristianismo es ver a Jesús como Rey. Los cristianos creemos que Jesús es nuestro gran Salvador, es nuestro intercesor ante el Padre. Creemos que Jesús fue el rescate ofrecido para nuestra redención. Pero antes que cualquier otra cosa, los cristianos tenemos que apreciar a Jesús como nuestro Rey. No hay redención si Jesús no es tu Rey soberano. Y al estudiar el Evangelio de Mateo, yo espero que te convenzas de esto, todavía más. Porque una y otra vez se nos presenta a Jesús como el Rey que necesitamos para nuestra vida. Desde su nacimiento, en Mateo capítulo 2, versículo 2, cuando llegan estos sabios de Oriente, guiados por la estrella, preguntan: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Estos personajes tan misteriosos no saben quién es Jesús, no saben dónde nació, no saben todo lo que va a pasar, pero saben algo: es un rey. Aquella estrella que los ha guiado anuncia el nacimiento del gran rey. Y así es como se nos presenta a Jesús en el Evangelio, como el rey que viene a gobernar no solo sobre los judíos, sino sobre toda lengua y nación, el rey de hecho, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesús es el rey, y así es como tenemos que verlo los cristianos. En Mateo capítulo 3 se lo narra como el primo de Jesús, Juan, conocido como Juan el Bautista,
empieza a proclamar un mensaje que llama al arrepentimiento. Y su mensaje dice así, según Mateo capítulo 3, versículo 12: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a lo que se refiere Juan es a la venida del Hijo de Dios. Él dice, el reino se ha acercado. Y donde tienes un reino, tienes un rey. Y el rey de este reino de los cielos no es nadie más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que Juan el Bautista se gana por andar hablando de un rey que viene a salvar a su pueblo es el desprecio del mismísimo rey en turno, el rey Herodes, quien termina consintiendo que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Y es a partir de la muerte de Juan el Bautista que ahora Jesús mismo empieza a proclamar su evangelio. Y el mensaje central del evangelio de Jesús, según Mateo 4:17, es el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que dice Jesús es, el reino está aquí, arrepiéntanse. Un rey ha llegado, su reino no va a pasar a la historia como los reinos de esta tierra, su reino permanecerá por los siglos de los siglos, y más le vale al ser humano arrepentirse y rendirse ante su señorío. Jesús predicaba el evangelio, y su evangelio era un evangelio de amor, sí, de perdón también, un evangelio de reconciliación con el Padre, un evangelio de bondad y misericordia. Pero según Mateo 4:23, de manera precisa, el evangelio de Jesús era el evangelio del reino. Dice Mateo 4:23 que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Todo esto para afirmar lo que ya te decía. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro buen pastor y muchas cosas que podríamos decir según las Escrituras mismas. Pero por encima de todo, Jesucristo tiene que ser nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Sermón del Monte es el sermón del reino de Dios. Todo lo que diga Jesús en estos capítulos tiene que ver con el estilo de vida que deben seguir sus súbditos. El Sermón del Monte es el sermón del señorío de Cristo. Y las bienaventuranzas tienen que ver entonces con el reino de Dios. Es bienaventurado el que recibe el reino de Dios. Es bienaventurado el que tiene a Jesús como Rey. ¿Qué significa el término bienaventurado? Porque es una palabra que puede sonar un tanto religiosa, pero no la usamos muy comúnmente en nuestra conversación. Pues bien, bienaventurado quiere decir simple y llanamente felices, afortunados, suertudos, alegres. Así es que cada vez que Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, está diciendo dichosos los pobres en espíritu, suertudos los mansos, felices los que lloran. Qué bien les va a ir a los que tienen hambre y sed de justicia. Las bienaventuranzas tienen que ver con la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida feliz. De hecho, la única vida feliz que existe es la vida en Cristo. Cualquier otra forma de vivir separados de Cristo es una vida miserable. No importa que en apariencia la vida sea dichosa, si Cristo no está dirigiendo esa vida es infeliz, miserable y sin sentido. Pero quien tiene a Cristo, quien puede tener acceso al reino de los cielos, quien se doblega ante este soberano, es feliz, es dichoso, es afortunado. Estas bienaventuranzas son dirigidas a todo el pueblo de Dios, en el cual no hay distinción de grandes y pequeños, no hay distinción entre supersantos y laicos. Nosotros, los cristianos, no canonizamos a unos santos por encima de otros, no distinguimos entre cristianos de primera y cristianos de segunda. Todo aquel que tenga pobreza de espíritu es bienaventurado. Todo aquel que tenga hambre y sed de justicia es bienaventurado. Todo aquel misericordioso, todo aquel de limpio corazón. No importa su estrato social, no importa su condición económica, no importa su preparación académica. En el reino de Dios, todos son bienaventurados, todos son felices.
Cuando hablamos de las bienaventuranzas, debes tener en cuenta que todas son importantes. Jesús dirá: bienaventurados los pobres en espíritu, pero también dirá: bienaventurados los que lloran. Dirá: bienaventurados los mansos, pero también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú no puedes decir: bueno, creo que yo seré de los que tienen hambre y sed de justicia, pero no seré de los que lloran. Creo que yo seré de los pacificadores, pero no seré de los que tienen pobreza de espíritu. No, es el paquete completo. El tipo de personas que Jesús describe como bienaventurados comparten todas estas características, no una o dos de ellas. Debes tener todas estas características. Si esperas ser bienaventurado, debes ser pobre de espíritu, debes ser manso, debes tener hambre y sed de justicia, debes ser misericordioso, debes ser de limpio corazón. Los habitantes del reino de los cielos tienen estas características. Vamos un poco más lento para decir algo más. Y es que cuando hablamos de ser parte del reino de Dios, hablamos de algo que viene de Dios mismo. A ti se te invita, a ti se te llama. Por naturaleza somos habitantes del reino de las tinieblas, pero viene Cristo y nos llama a su reino y nos reclama como su posesión. Esto viene de Dios. Los asuntos de los cuales habla este pasaje conocido como las bienaventuranzas son asuntos espirituales y por lo tanto no están en nosotros de manera natural. Por naturaleza no somos pobres de espíritu. Por naturaleza no somos mansos. Por naturaleza no tenemos misericordia. Por naturaleza no somos de limpio corazón. De hecho, por naturaleza somos todo lo contrario. Carentes de misericordia, con un corazón torcido, altivos y altaneros. Pero es Dios quien nos concede por su poder y por su Espíritu Santo el tener estas características, y lo hace al traernos de la muerte a la vida, al darnos el nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Para el incrédulo, estos asuntos no son prioridades. Un incrédulo no tiene interés alguno en tener un limpio corazón. Un incrédulo no tiene interés alguno en soportar persecución por causa de una religión. A un incrédulo no le importa la mansedumbre y mucho menos ser misericordioso. Pero cuando Dios transforma a un ser humano en un habitante de su reino, estas cosas se vuelven prioridad para los hijos de Dios. Solo los que experimentan el poder salvador de Cristo se interesan en estas cosas. Y estas cosas de las que habla el Sermón del Monte hacen precisamente la diferencia entre quién es cristiano y quién no lo es. Estas cosas de las cuales habla Jesús en el Sermón del Monte marcan la diferencia entre dos reinos, uno dominado por la mentira, la oscuridad y el pecado, y otro dominado por la verdad, la palabra de Dios y la gloria de Cristo. Si tú tienes a la mano tu Biblia, te das cuenta que la primera bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, tiene total concordancia con la última bienaventuranza de este mismo pasaje en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza y la última bienaventuranza tienen que ver con el mismo tema: el reino de los cielos. El reino de los cielos. De ahí que te digo que el Sermón del Monte es el sermón del reino de los cielos. Y de eso estaremos hablando en los próximos días, poco a poco, tratando de abundar lo más que podamos, pero tratando también de encontrar aplicaciones para nuestra vida. Consideremos entonces Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, sus seguidores, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú quieres ser un habitante del reino de los cielos, algo que te tiene que distinguir
es que tú seas un pobre de espíritu. No un pobre en economía. Eso es fácil. Dada la actual crisis económica, cualquiera está pobre. Pero no es un pobre en economía a lo que se refiere Jesús. Es un pobre de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Bueno, cuando hablamos de alguien pobre de espíritu, hablamos de alguien que tiene una actitud de sencillez. Alguien que tiene austeridad en su ego. Alguien que tiene ausencia de presunción. Quizá el lema de un pobre en espíritu sea: yo solo sé que no soy nada. Hablamos de alguien que no se da demasiada importancia, que no tiene problema con no ser reconocido, que no quiere ser el centro de atención, se considera común y corriente, sin valor sobresaliente. Todo lo opuesto a un egocéntrico, todo lo opuesto a una diva, a un fanfarrón o a un alma vanidosa. Cuando hablamos de un pobre de espíritu, hablamos de alguien en quien no hay hambre de grandeza, no hay ansias de reconocimiento, no hay obsesión por tener el primer lugar. Y ya con decir esto estamos metiéndonos en problemas, porque la pobreza de espíritu no es admirada en este mundo. Este mundo no admira a la gente pobre en espíritu. La gente pobre en espíritu es hecha a un lado, es relegada, es menospreciada. Y además, la pobreza de espíritu no solo es algo que el mundo no admira, sino que es algo que el mundo desprecia. Nadie quiere ser pobre en espíritu. Lo que todo mundo quiere ser es el primer lugar, el sobresaliente. Por esa razón se valora tanto la independencia, cuando tú puedes valerte por ti mismo, cuando tú puedes arreglar por ti mismo tus problemas. Si alguien es independiente, se lleva los aplausos de la gente. Por esa razón es tan valorada la autoconfianza, que tú creas que todo lo puedes, que tú tengas una actitud de ganador, de campeón. Por esa razón es tan importante creer en uno mismo. Y ese es quizá el problema del humanismo en gran parte, que nos lleva a vernos tan importantes, tan grandes, tan fuertes, tan autosuficientes, siendo esto totalmente opuesto a lo que Jesús está hablando cuando dice que tienes que ser pobre de espíritu para entrar en el reino de los cielos. Es en este mundo y en nuestra cultura donde necesitas dar una imagen de éxito para ser tomado en cuenta. Es en esta cultura en la cual hablamos cada vez más de empoderar a las personas cuando buscamos tener una actitud de vencedor. La gente quiere ser empoderada, la gente quiere ser reconocida. Todo el mundo te dirá que necesitas tener una actitud de vencedor y dar una imagen de seguridad. El lema de mucha gente es: yo puedo con todo, yo solo me basto, yo soy grande, yo soy fuerte. Y Jesús, al establecer las normas de su reino, lo que hace es derrumbar toda esa altivez, toda esa pretensión de grandeza, y dice: no, en mi reino no vas a entrar así. En mi reino no vas a entrar siendo grande. En mi reino entras siendo pobre. A mi reino no entras por tu currículum ni por tus capacidades. A mi reino entras por ser pobre. Esto suena una locura para el mundo en que vivimos. Es como si alguien fuera a pedir trabajo sin experiencia, sin credenciales y sin habilidades. Imagínate la escena. ¿A quién se le ocurriría ir a solicitar un puesto o un empleo presentándose como el más incompetente e inepto de los trabajadores? ¿Tiene experiencia? No, no tiene experiencia. ¿Tiene credenciales? No, carece de ellas. ¿Cuenta con habilidades? No, la verdad es que ni siquiera es el mejor para el trabajo. Entonces váyase de aquí, le dirán. No queremos gente sin experiencia, no queremos gente sin habilidades. Queremos a los mejores, queremos a los triunfadores, queremos al primer lugar del cuadro de honor. Los buscatalentos no ponen su mirada en el peor, no ponen su mirada en el más débil, ponen su mirada en el sobresaliente. Y es ahí donde en el reino de Dios las cosas ocurren de manera diferente. Cristo Jesús no viene del cielo a la tierra como un buscatalentos. Él no viene a buscar el currículum más sobresaliente. Él no viene a impresionarse por quién apareció en el cuadro de honor. Él viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él viene a llamar a los pobres en espíritu.
¿Ves cómo es muy diferente el reino de los cielos a la cultura en que vivimos? Es en este mundo de apariencias donde los cristianos debemos poner más importancia en las convicciones. Es en este mundo de frivolidades y de ambiciones por lo temporal donde los cristianos debemos poner nuestra mirada en lo eterno. Y si aspiramos a ser habitantes del reino de los cielos, debemos dejar toda altivez, toda arrogancia y entender que de lo que se trata es de ser pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es ser humilde, es ser sencillo. Y nota que la palabra humilde tiene total relación con humillación. Si eres humilde, te humillas. Si te humillas, eres humilde. Más allá de los estándares de este mundo, más allá de la medida que se use en nuestra cultura para evaluar la calidad de una persona, lo que importa delante de Dios no son tus calificaciones, no son tus logros, no son tus méritos. Dios no se impresiona por los logros humanos. Dios busca gente pobre en espíritu. Quizá las palabras incompetente, inepto, inútil e insignificante no son términos que usaríamos para nuestra descripción personal aquí en la tierra. Y haríamos todo lo posible para que nadie nos catalogue con estas palabras. Pero créeme, para Dios no hay ningún problema si tu currículum se resume en estos términos. Si tú eres un incompetente, si tú eres un inepto, si tú eres un inútil o alguien insignificante, Cristo no tiene problema con eso. De hecho, en eso consiste ser pobre de espíritu. Estar en bancarrota espiritual, no tener nada que ofrecer, no tener nada de qué alardear. Cristo no tiene problema en llamar gente que no es nada en este mundo para su reino. Él no se avergüenza de recibir a lo peor de este mundo. Él es experto en construir de la nada un reino. Él es experto en tomar gente pobre en espíritu y hacerle habitante bienaventurado de su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abundemos un poco más y digamos algunas cosas acerca de lo importante que es la pobreza de espíritu para ser parte del reino de los cielos. Lo que aprendemos de las enseñanzas de Jesús es que un pobre de espíritu no basa su identidad en lo terrenal. Un pobre de espíritu no basa su identidad en lo terrenal. Es aquí, en el Evangelio de Mateo, donde un día le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagina la escena. Se nos describe en Mateo capítulo 18. Lo puedes leer tú mismo en tu Biblia. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vaya pregunta. Los discípulos de Jesús, los alumnos del Maestro, preguntando: oye Señor, ¿quién es el mayor? Estos son como los alumnos que en la escuela le preguntan al maestro: Maestro, ¿quién es el mejor de sus alumnos? ¿Notas? Ya hay un sesgo de vanidad. Ellos quieren saber quién de entre ellos estará en el cuadro de honor. Si el Señor tiene a un favorito, ellos quieren saber quién es el favorito, quién es el mayor, a quién le daríamos aplausos, quién se llevaría una porra en reconocimiento a tanto esfuerzo, a tanta dedicación. Y Jesús no escoge ni a Pedro, ni a Andrés, ni a Santiago, ni a Juan, a ninguno de los 12. Lo que hace Jesús es llamar a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: en verdad les digo que si no se vuelven como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que tenemos que ser como niños? ¿Tenemos que ser inocentes y blancos como una criaturita? No. Jesús no está hablando de inocencia en los niños. De hecho, los cristianos no creemos en tal cosa como la inocencia. Según el Salmo 51, somos concebidos en pecado y sabemos que la corrupción humana está con nosotros desde el nacimiento. Cuando Jesús dice que debemos ser como niños, debemos considerar el valor que en aquella cultura se le daba a un niño. Y sabes, aunque te parezca extraño, en aquella cultura un niño no valía mucho. Un niño no era considerado alguien importante.
La gente no tomaba en serio a los niños eran vistos generalmente más como una carga. Es una boca que alimentar, es un chiquito que cuidar, pero no puede trabajar, no puede ir a la milpa con su padre, no puede hacer las labores domésticas todavía, es débil, es dependiente y por lo mismo un niño no era alguien muy valorado. Si lo piensas bien, no han cambiado mucho las cosas. Los niños no son muy valorados tampoco en nuestra cultura. Es por eso que desde el vientre de su madre son asesinados. Es por eso que los padres los entregan a gente extraña para que los cuide gran parte del día. Es por eso que peligra la próxima generación, porque los niños no son vistos como si tuvieran realmente importancia. Si alguna vez saliste a jugar con tus amigos, te acordarás que nunca faltó el hermanito menor al que tenían que cuidar los demás. ¿Y qué tan en serio tomaban a ese niño? Generalmente ese niño es alguien a quien soportas, pero no es alguien a quien le das importancia. No le dan el balón, no le dejan jugar con la bicicleta, le dicen siéntate allí y espéranos a que terminemos de jugar. No se le da importancia a un niño. Y Jesús entonces dice, tienes que ser como un niño. Tienes que quitarte esa arrogancia, tienes que despojarte de esa altivez y de esa vanidad. Tienes que volverte alguien sin valor para ser valorado en el reino de los cielos. Tienes que volverte alguien sin valor para ser valorado en el reino de los cielos. Esa es la contradicción aparente, que mientras menos valor extraigas de este mundo, serás más apto para entrar en el reino de los cielos. Y no estoy inventando. El versículo 4 de Mateo 18 concluye, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús lo está dejando bien claro, ser como niño es humillarse, y humillarse es el requisito para entrar al reino de los cielos. Un pobre en espíritu no se da valor según los estándares de este mundo. Y es que la gente tiende a basar su identidad en asuntos terrenales. Es en Mateo capítulo 19, solo un capítulo después de hablar de este niño, que Jesús le dirá a un joven que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres. Y este joven prefirió mejor dar media vuelta y regresar por donde vino. Estaba basando su identidad en su riqueza. Es tan rico, es un empresario, es alguien exitoso en la tierra. ¿Cómo le pide Jesús que se deshaga de algo que es tan valioso? Bueno, es que entrar al reino de los cielos se trata precisamente de eso, de no basar nuestra identidad en lo terrenal. Es en Mateo capítulo 23 donde Jesús reprende a gente que está basando su identidad no en las riquezas como aquel joven, pero sí en la apariencia. Y estoy hablando de los fariseos, que basaban su identidad en la impresión que le daban al pueblo, una apariencia de piedad, una fachada de santidad. Pero Jesús les dirá una y otra vez, son solo hipócritas. Viven de apariencias, viven de la pura fachada y no se supone que tu identidad esté basada en apariencias. De hecho, no se supone que nuestra identidad esté basada en nada terrenal. Si tú eres rico o tú eres pobre, si fuiste a escuela pública o escuela privada, si tu color de piel es claro o oscuro, si eres joven o eres anciano, no bases tu identidad en nada de eso. Porque los pobres en espíritu no basan su identidad en lo terrenal. Y si tú aspiras a entrar al reino de los cielos, tienes que basar tu identidad en algo que no sea temporal, en algo que no sea terrenal. Tienes que basar tu identidad en Cristo. El apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 del 7 al 8, cuántas cosas eran para mí ganancia. Y mira que Pablo tenía mucho de qué alardear, pero él dice, todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, sabes, comparado con Cristo y todo lo bienaventurado que me ha hecho, cualquier cosa de este mundo es basura. No vale tanto. No es la gran cosa. Si tú estás basando tu identidad en lo terrenal, te advierto que terminarás no solo frustrado, sino además fuera del reino de los cielos.
Si tú estás tratando de basar tu identidad en cuánto tienes, cómo luces, cuánta popularidad gozas, cuántos premios recibes, cuánto dinero ganas, cuánta ropa te compras, te animo en verdad a que desistas de buscar tu identidad en lo terrenal y pongas tu mirada en Cristo. Me encanta ese himno. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Es cuando vemos a Cristo tan valioso, tan importante, tan central, que cualquier otra cosa de este mundo palidece, pierde su valor, que nunca lo tuvo. Pero como estábamos cegados por la vanidad y la frivolidad de nuestra cultura, no veíamos que en realidad estábamos acumulando como si fuera oro lo que en realidad era basura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona de gran fe. Un pobre en espíritu es una persona de gran fe. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que tener mucha fe. Pero aquí es donde cambia la perspectiva de lo que a veces creemos que significa tener mucha fe. Aquí en Mateo, el mismo evangelio donde está el Sermón del Monte, en el capítulo 15, se nos relata el encuentro que tuvo Jesús con una mujer. Dice el pasaje que era una mujer cananea. Mateo capítulo 15 del 21 al 28 nos dice que esta mujer era una mujer cananea que teniendo a su hija enferma le ruega a Jesús que tenga misericordia y la sane. Pero ella es cananea, entiéndase, ella no es judía, es extranjera, viene de una región pagana. Sin embargo clama: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada. Y lo que hará Jesús será probar el calibre de la fe de esta mujer. Y lo va a hacer probando su actitud. Cómo se ve a sí misma, dónde está basando su identidad, qué tanta importancia se está dando, qué tanta importancia se da. Los discípulos le ruegan al Señor que la eche, porque al fin y al cabo es una extranjera, es una pagana. Y Jesús le contesta en el versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, lo que está diciendo es: ahorita no hay oferta para ti. Yo vine a la casa de Israel, vine a salvar al pueblo de Abraham. Y entonces ella se postra. Nota que el postramiento es una posición de humillación. Se postra, se inclina ante Jesús, pone su frente en la tierra y le ruega: Señor, socórreme. Señor. Así es como se llama a los reyes. Ya reconoció que es el hijo de David, el rey prometido, y ahora se postra ante él. Señor, socórreme, le dice. Y Jesús le reitera: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! ¿Qué está haciendo Jesús? Está negándole a esta mujer ayuda. Le está diciendo: no es para ti lo que traigo. Esto es para el pueblo de Abraham. Es para el pueblo de Israel. Tú no eres de la familia. Tú eres un perrillo. Y nota lo que va a contestar esta mujer. Ella dirá: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En nuestra cultura se habría acusado a esta mujer de tener muy poca autoestima, de carecer de amor propio. Cualquiera le habría dicho a esta mujer: por favor, mujer, ten tantita dignidad. ¿No ves cómo te están tratando? Te están menospreciando, te están discriminando. No dejes que te hablen así.
Vivimos en una cultura tan sensible que por cosas como estas, al otro día Jesús habría tenido manifestantes pidiendo que se disculpe por el trato tan desagradable que le dio a esta mujer. Pero la respuesta de esta mujer es una respuesta de fe. Si tú piensas que fe es creer que todo lo que tú pides se te va a conceder, tengo que decirte que eso no es lo que la Biblia dice acerca de la fe. La fe tiene que ver con humildad de espíritu, con mirarnos a nosotros y no ver nada más que alguien en desesperación y angustia, y mirar a Cristo y ver lo más valioso que podríamos haber encontrado. La fe tiene que ver con declararnos en bancarrota espiritual, tiene que ver con pobreza de espíritu. Y esta mujer tiene pobreza de espíritu. No se da importancia, no se da aires de diva. Lo que está diciendo es: Señor, si soy un perrillo, pero soy un perrillo en tu reino. Si eso soy, acepto mi rol. Pero hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos. Esta mujer se está humillando ante el gran Rey de Reyes. Y entonces Jesús le responderá en el versículo 28. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Así es como luce la gente que tiene una fe muy grande, con un ego muy pequeño. En este mundo que nos anima a engrandecer nuestra autoestima, a empoderarnos, a darnos aires de grandeza, es totalmente opuesta la idea de Jesús. Tienes que ser pobre en espíritu para entrar en mi reino. Debemos tener por eso mucho cuidado con cualquier mensaje y enseñanza que, incluso con apariencia de piedad y con apariencia de una enseñanza bíblica, lo que haga sea exaltar a la criatura por encima de su rey. Hay mucho de eso en nuestro mundo, y mucho de eso se ha colado incluso en la iglesia. Mira, sin afán de ser quisquilloso, hay una cancioncita que le enseñan a muchos niños y se canta en muchos campamentos de nuestras iglesias. Y la cancioncita es apenas un estribillo que dice: ¿sabías que eres especial? Como una pregunta, ¿sabías que eres especial? A lo mejor lo has escuchado. Incluso es una canción que se canta con ademanes. Y los niños cantan: eres especial, no hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos. Y la señal para hablar de los defectos es los dedos en pequeñito, una pizca nada más, y con tus cualidades. Y entonces se abren los brazos a todo lo que dan. No hay nadie como tú. ¿Sabes? Estos niños no están aprendiendo qué significa la pobreza en espíritu. Esos jóvenes en los campamentos cantando: eres especial y no hay nadie como tú, tan especial, no están aprendiendo que para entrar al reino de los cielos no tienes que ser especial, sino alguien pobre en espíritu. Llámame quisquilloso, pero estarás de acuerdo con que el mundo en que vivimos está siempre cómodo con alguien que le infle el ego. Pero cuando alguien viene y les dice: no eres nadie y tu vida no vale nada sin Cristo, entonces muchos se extrañan y a muchos les parece que es un mensaje duro, cuando en realidad es el mensaje de Jesús. Él no vino a llamar a los sobresalientes, Él no vino a llamar a los importantes. Él no se impresiona por quién está en el cuadro de honor. Él viene a buscar a lo peor, a lo vil y a lo menospreciado del mundo para llevarle a su reino. Si quieres ser habitante de ese reino, más te vale desinflar tu ego, más te vale bajarle rayitas a la vanidad, más nos vale dejar de basar nuestra identidad en lo terrenal y pedirle a Dios la fe necesaria para vernos como Él nos ve, necesitados de su gracia, dependientes de su misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para que caigamos en cuenta de que no somos tan grandes como pensamos, no somos tan geniales como queremos aparentar, no somos la gran cosa. Y perdón si piensas que mi manera de hablar es inapropiada, en realidad es Dios quien habla así a su pueblo. Dios le dice esto a su pueblo: no eres la gran cosa, no eres tan importante, no eres tan valioso como piensas. Cuando la iglesia de Dios se componía principalmente de la familia de Abraham, me refiero al pueblo de Israel, estas son las palabras que le dijo Dios allá en Deuteronomio 7, del 7 al 8. Dios le dijo a su pueblo: miren,
No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. ¿Qué te parece? Dios le está diciendo aquí a su pueblo, el pueblo escogido por Dios para recibir todas sus bendiciones, para que Dios habitase en medio de ellos. Dios le está diciendo a su pueblo, aclaremos algo. Yo no te escogí porque fueras la gran cosa. De hecho, eras el más insignificante de todos los pueblos. Bien pudo Dios haber escogido a los egipcios, que ya eran potencia mundial. Bien pudo haber escogido a los babilonios, que tenían un tremendo desarrollo en todos los niveles. Bien pudo haberse esperado hasta que llegaran los romanos. Pero en vez de eso, miró a este pueblo sin valor alguno, sin grandeza, sin importancia, y decidió amarlos, no por su gran potencial, no por su gran poder, sino simplemente porque Dios es grande en misericordia y en bendición. Y ya para el Nuevo Testamento, cuando ahora la iglesia ya no se compone solo de la familia de Abraham, sino de personas de toda lengua y nación, porque el Señor ha sido misericordioso y quiere que gente de todo el mundo venga a ser parte de su iglesia, nos dice lo mismo. No son la gran cosa, no se den aires de grandeza, porque en realidad todo depende de mi misericordia para con ustedes. Primera los Corintios 1 del 26 al 29. Voy a leer la traducción Nueva Biblia Viva y dice así: Fíjense, hermanos, en los que Dios ha llamado entre ustedes, que pocos son sabios, poderosos o nobles, según los criterios humanos. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie pueda jactarse en la presencia del Señor. Me encanta la claridad con que esta traducción expresa el sentido de estos versículos. No nos escogió Dios por ser de lo mejor de este mundo. De hecho, Dios quería que quedara bien claro que a Él no le impresiona el potencial del hombre, porque de hecho no lo tiene. Dios quería deliberadamente dejar en claro que Él es quien sostiene, quien salva, quien redime y quien guarda a su pueblo. Que todo depende de su gracia y su misericordia, a fin de que nadie pueda pararse el cuello delante de su presencia, a fin de que nadie se dé importancia, a fin de que nadie se dé aires de grandeza. El Señor escoge a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Lo que está diciendo Dios a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, es: no te escogí por tu potencial, ni por tus méritos, ni por tus habilidades, ni por tu simpatía, porque no tenías nada de eso. No eres la gran cosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no viene de manera natural. Lo natural no es que renunciemos al mundo. Lo natural no es que aceptemos ser humillados. Lo natural es que queramos hacer de este mundo nuestro tesoro. Lo natural es que queramos ser grandes y ser reconocidos y ser empoderados. Esto viene de Dios. Tener un corazón sencillo, tener pobreza de espíritu, viene de Dios. Es Cristo quien produce en nosotros desencanto por lo temporal. Es Cristo quien produce en nosotros desestima por lo vano. Es por la obra de Cristo que lo que parece gran ganancia termina siendo basura. Es por el Espíritu Santo que valoramos las cosas ya no por la escala de valoración de este mundo, sino por su valor real a la luz de la eternidad. Y a la luz de la eternidad no vale tanto cuánto acaparamos en esta tierra, cuánto reconocimiento logramos tener en este mundo. A la luz de la eternidad una sola cosa vale: Cristo. Quien lo tiene es afortunado. Quien no lo tiene, aunque haya ganado el mundo y aunque haya ganado todo en esta vida, solo ha desperdiciado su existencia. Si de pronto descubres que el mundo pierde su atractivo, si de pronto descubres que ya no te importa tanto la valoración de tu apariencia, si te descubres
dándole menos importancia a lo temporal y preocupándote por lo eterno. Dale gracias a Dios. El Señor te está dando pobreza de espíritu para que tu mayor riqueza sea solo Cristo. Un pobre en espíritu es alguien que es feliz en Cristo. Un pobre en espíritu es alguien que es feliz en Cristo. Alguien que ha dejado de buscar la felicidad en lo temporal. Alguien que, aclaro, no es que sea mediocre, no es que no trabaje, no es que no dedique su vida a algo productivo, pero entiende que todo esto está en una dimensión temporal. No va a poder conservar todo lo que gane en esta tierra, todo el éxito que pueda alcanzar, todo el renombre que pueda disfrutar, es nada comparado con Cristo. La felicidad del cristiano no está en lo que temporalmente disfrutamos, sino que se encuentra en Cristo. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra herencia. En Mateo capítulo 13, versículo 44, encontramos la parábola más cortita de las que Jesús pudo haber mencionado. En un solo versículo resume toda la enseñanza acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí tenemos a alguien que está dispuesto a deshacerse de todo lo que ha podido acaparar a fin de conseguir un tesoro mayor. Aquí tenemos a alguien que está dispuesto a dejar en la basura todo su éxito, toda su herencia terrenal, todos sus logros temporales, porque ha encontrado algo que vale más que el mundo entero. Un pobre en espíritu no es alguien infeliz, que eso quede bien claro. Un pobre en espíritu no es alguien miserable, es alguien feliz, pero no feliz en los términos de este mundo, es alguien feliz en Cristo Jesús. Un pobre en espíritu no es alguien miserable. De hecho, un pobre en espíritu es un bienaventurado, porque ha conseguido lo que nada de este mundo puede darte, porque ha alcanzado aquello que ni con todo su esfuerzo ni con todas sus ganas podría haber jamás encontrado en esta tierra. No hablamos de gente miserable e infeliz, hablamos de gente bienaventurada. Gente que ha entendido que no importa cuánto ganes en esta tierra, lo que importa es que tu tesoro esté en Cristo Jesús. Gente que ha entendido que no importa cómo te ve el mundo, sino cómo te ve Cristo. Y que aun si delante de Cristo eres nadie, ese no es problema para que seas parte de su reino. Como cristianos no estamos llamados a gloriarnos en nuestra cuna, en nuestra nacionalidad, en nuestra familia, mucho menos en nuestra profesión, en nuestro poder, en nuestra influencia. No nos debemos gloriar en nuestro dinero o nuestras posesiones. No nos debemos gloriar de nuestra educación, ni de nuestra moralidad, ni de nuestros modales o nuestros buenos hábitos. Si en alguien debemos de gloriarnos es en Cristo. Si quien me escucha es alguien con un historial de vida de esos impresionantes que te dejan con la boca abierta, lleno de premios, lleno de medallas, con victorias y éxito hasta el tope, yo te aclaro que no tienes que pedir perdón por eso. No estoy diciendo que el triunfo en los negocios, que ser popular en sociedad, que la excelencia académica o los logros en la vida sean algo malo. Te tocó de parte de Dios esa ventaja. Dios quiso concederte esas prestaciones temporales. La Biblia dice que Dios a quien quiere da riquezas y bienes, a quien quiere enaltecer, enaltece. Te tocó de parte de Dios una buena vida. No hay nada de qué avergonzarse y no hay por qué pedir perdón por eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios te amaría igual si no tuvieras esa lista de trofeos. Que Cristo de igual manera hubiera derramado su sangre por ti si no fueras tan exitoso. Y asimismo tengo que decir que esa lista de logros no hará más fácil tu entrada al reino de los cielos. Esa lista de trofeos no resolverá tu problema con la ira de Dios. No te hace superior a nadie, no te exenta del juicio ante tu Creador.
Si alguien aspira a entrar al reino de los cielos, no será suficiente ni todo el éxito, ni toda la gloria, ni toda la riqueza de este mundo. Dios no se impresionará por tu historial académico, ni por tu cuenta en el banco, ni por tu historia de vida. Asimismo, si quien escucha no es de la clase alta de la sociedad, ni es alguien que aparezca cada semana en los periódicos, si eres del promedio, de los que no tienen una tarjeta dorada, de los que no manejan un auto de lujo, de los que no han ganado un trofeo y no aparecieron en el cuadro de honor, si eres de los que no llegan a la meta en primer lugar, igualmente te digo que no te afanes, que no te desesperes. No necesitas impresionar a Dios. Cristo no vino a buscar talentos, Él vino a salvar pecadores. Y aunque no nos guste, todo ser humano, rico o pobre, graduado o sin escolaridad, influyente o de bajo perfil, todos entramos en esa categoría. Todos somos pecadores. Eso somos, y por eso necesitamos a Cristo, porque solo la sangre de Cristo te puede dar acceso a su reino. Todo lo demás es accesorio de esta vida. Decía el gran misionero cristiano Jim Elliot: no es tonto el que suelta lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto el que suelta lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Ser pobre de espíritu es soltarse de esas cosas que parecen tan valiosas en este mundo, pero no servirán de nada por la eternidad. Ser pobre de espíritu es dejar de afanarse y preocuparse por obtener los triunfos y las ganancias que de todos modos no podremos conservar por siempre, y ocuparnos de aquello que realmente tiene plusvalía, de aquello que realmente es valioso, tan valioso que hasta vale la pena perder la vida con tal de alcanzarlo. Es que cuando Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, quiere que nos quede bien claro que la entrada al reino de los cielos no es una alfombra roja, no es una pasarela de celebridades, no es un escaparate para la crema innata del mundo. No, Señor, la entrada al reino de los cielos no se te abrirá por tu título académico, ni por tu tarjeta de crédito, ni por tu historial de likes en tus redes sociales. Esa entrada solo se abrirá si tienes pobreza de espíritu, y son bienaventurados. Los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se dan cuenta que no son nada, que no valen nada y que no tienen nada que ofrecer. Bienaventurados los que entienden que la suma de todos sus logros terrenales es igual a nada a la luz de la eternidad. Bienaventurados porque en ese despertar, en esa conciencia que viene de Dios, fue posible que Cristo se volviera todo. Ese desencanto con lo vano hizo que Cristo fuera tan valioso, tan importante, tan necesario y tan esencial, que todo bien temporal queda reducido a basura comparado con Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos no tienes que ser el número uno, no tienes que ser el más talentoso en lo que haces. Para entrar al reino de los cielos no tienes que ser sobresaliente por encima de todos. Una cosa se necesita: ser pobre en espíritu. Reconocer que no somos nada y que en Cristo lo tenemos todo. Cuando este mundo se vuelva nada para ti, Cristo se volverá todo para ti. Pidámosle al Señor que nos lleve a mirar su reino como lo más glorioso, como lo más valioso, a atesorar a Cristo como nuestro todo en todo, y entonces sabremos lo que es ser bienaventurados. Entonces seremos dichosos y felices. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo.